algunas cosas que quiero resaltar sobre un hombre que hizo grandes obras para nuestro Dios. Un hombre que fue único en su generación, un hombre que sintió el llamado de Dios y se atrevió a alcanzar lo que él estaba esperando. Un hombre que se transformó en la bendición no solo para él, sino para su familia, para su pueblo, y se transformó en el gran libertador de un pueblo. Estoy hablando de Moisés. Voy a poner a algunos de los Leonardos que me van a tener que acompañar porque se nos acabó la pila del PowerPoint y tengo algunas cosas que quiero, es solo pasar el PowerPoint con las flechitas si se animan, ¿sí? Para que podamos ver algunas cosas que quiero resaltar en esta hora, para que sepamos que realmente nuestro Dios nos acompaña, que Dios nos bendice. Y estamos hablando de un hombre llamado Moisés. ¿Cuántos conocen ese nombre? Espero que todos lo tenemos que conocer. Para los que estudian el generador del Pentateuco, para los que les gusta el estudio bíblico, el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, este hombre que indudablemente fue único en su época, porque dice que el pueblo de Israel había empezado a crecer tanto en la tierra de Egipto que el faraón mandó matar a todos los de sus niños. Y por eso su nombre, Moisés, cuando entramos a buscar qué es lo que significa, las 3 versiones que existen sobre su nombre es nacido de las aguas, salvado de las aguas o aquel que es sacado de las aguas. Conocen la historia, ¿verdad? Este hombre que su madre por durante 3 meses lo guardó, lo cuidó, tal vez desobedeciendo las leyes porque sabía que ese niño era la esperanza para el pueblo. Ese niño era la esperanza para una generación que había sido matada porque se había multiplicado y solo muy pocos habían quedado. Y en un acto de desesperación de su madre, como diciendo, lo encomiando a Dios, lo puso en una pajilla, así, y lo dejó sobre el agua, y esta agua lo fue deslizando hasta que llegó en las manos de una mujer que lo crió. Y este hombre fue criado entre la realeza de Egipto, en donde estaba el mayor conocimiento del mundo antiguo. Dios obró. Yo no creo en las casualidades, yo no creo que esa balsita donde tenía a ese niño fuera guiada simplemente por el azar, sino que Dios le había tomado y resguardó su vida, ¿sí? Pero cuando entramos a analizar, ¿cuántos conocen parte de la vida de este hombre? Amén. Amén. ¿Sí? Este hombre realmente encauzó a un pueblo y lo llevó a la salvación. Y vos decís, realmente tendría algunas cualidades especiales que lo hacían único en su género. Y siempre hablamos del gran hombre de Dios que se acercó y subió a la montaña y Dios le dio los 10 mandamientos. Y siempre hablamos de ese hombre que hizo los milagros sobre Egipto, que hasta el hijo del faraón murió para permitir que su pueblo saliera. Pero hoy yo quiero hablar de las cualidades negativas que tenía este hombre. Porque a veces pensamos que en estos tiempos Dios está levantando hombres y mujeres y que son súper especiales. Pero cuando vemos en este hombre libertador, una de las cualidades que tiene es que no era bueno a la hora de socializar. Ustedes saben que una de las cosas más importantes en la vida del ser humano es poder tener relaciones interpersonales. Sobre todo para los vendedores. Si no hay relaciones interpersonales, si no hay diálogo, si no tenés contacto con otras personas, no podés alcanzar. Y en estos tiempos hablamos mucho de predicar el Evangelio. Pero a veces cometemos el error de decir, predico el Evangelio, pero si no tengo con quién lo comparto. A veces nos encerramos tanto dentro de la congregación que nos olvidamos de compartir el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y tal vez vos puedas decir, pero yo no tengo esa cualidad como tiene el Leonardo, que le dejas vender y te vende cualquier cosa. ¿Verdad? No cualquier cosa, mira con cara como diciendo cualquier cosa, no, cosa buena, ¿verdad? Lo mejor, exacto. Pero lo que quiero transmitir es, tal vez vos digas, bueno, pero yo no puedo predicar el Evangelio. No tengo tanta
fluidez de palabras, no puedo generar un diálogo con las personas que me rodean. Sin embargo, yo quiero que veas que este hombre no era bueno a la hora de socializar, porque dice ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 11, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Y de pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado y al otro, y al ver que nadie, al no ver a nadie, mató al egipcio y escondió en la arena. Vos decís, ¿qué era lo importante? Hoy, si alguien no piensa igual que vos, la idea no es que lo golpees, no que lo mates, sino que este hombre indudablemente no pudo llegar a un convencimiento de esta persona para que dijéramos, mirá, no castigues tanto a los empleados, no castigues a los obreros, para que ellos puedan llevar a cabo su trabajo. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo este hombre? Fue y lo mató. Y eso tuvo sus consecuencias, porque durante muchos años este hombre tuvo que ir al destierro simplemente cuidando ovejas. Por eso recordá que este gran hombre de Dios, que después se transformó en un montón de cosas, hizo grandes prodigios, tenía problemas para generar socializaciones. Vivimos en un mundo donde todos vivimos en ciudades. ¿Por qué lo que más crece son las ciudades? Porque el ser humano necesita estar en contacto con otros. Por eso en estos tiempos que podamos decir realmente, Señor, yo quiero que tú me uses. Pero aunque vos seas de pocas palabras, aunque puedas ser muy tímido, ¿verdad? Tal vez Dios con el correr del tiempo transforme tu timidez en algo que después te puedas explayar y hablar abiertamente de lo que Jesús hace para nuestras vidas. Yo soy de los convencidos que cuando vos te pones en las manos de Dios, Dios obra en nuestros caracteres, porque lo he vivido en mi vida. A mí me costaba durante hasta los 15, 19 años generar relaciones con otras personas. Simplemente tenía un par de amigos y no podía dialogar con los demás. Me daba vergüenza, qué van a pensar, qué van a decir de mí. Sin embargo, este hombre que también le costaba mantener relaciones de diálogos con otras personas, después se transformó en un caudillo que lideró al pueblo. ¿Sí? Otro de los puntos era que no era muy buen comunicador. Y Dios le hace un llamado a que se transforme en el hombre que Dios había escogido. De repente Dios se le aparece a Moisés. Y ahí en el capítulo 3 narra cómo Dios se le aparece a través de una zarza. ¿Y qué es lo que le llamó la atención de esa zarza? Que nunca se apagaba. Que seguía ardiendo. ¿Qué pasaba? Él estaba acostumbrado a vivir en el campo con las ovejas. ¿Qué era lo que le llamaba la atención? No era que una zarza se hubiera prendido fuego. Imagínense que estaba en medio de una zona desértica, eso pasa constantemente. Lo que le llamaba la atención era que nunca se apagaba. Y dice la palabra del Señor que Dios se le revela y le dice: he escuchado el clamor, he escuchado las lágrimas de mi pueblo, cómo lo están afligiendo, por eso te voy a enviar para que seas mi mensajero. Pero fíjense lo que decía Moisés. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Vemos algunas cosas negativas sobre la vida de Moisés. No era buen comunicador, no se animaba a hablar delante del faraón, tal vez a consecuencia de no tener fe. ¿Quién soy yo? Tal vez a consecuencia de que había pasado tanto tiempo de abandonar el palacio, de estar en el desierto, y haya perdido su autoestima. Y su autoestima no le permitía creer que realmente Dios podía utilizar su vida en esa condición que él se encontraba. Recuerden que él había vivido en la opulencia del Egipto antiguo. Él sabía muy bien cómo se podía manejar en el palacio, que eran los servientes los que servían, porque él había sido parte de eso. Pero el tiempo, indudablemente, me parece que su autoestima estaba bastante baja. Muchas veces nosotros también, cuando te dicen, vos podés ser un emisario a un presidente, cuando vos podés ser un representante de Dios a un intendente, tal vez nosotros podamos ser igual que Moisés, diciendo: ¿cómo me voy a presentar ante el presidente, ante
el diputado y hablar de Dios. ¿Saben? Los hombres que transforman las vidas son los que se atreven a decir las palabras justas en los momentos exactos. Y yo creo que si en estos tiempos estamos creyendo realmente que Dios nos va a bendecir, que Dios va a añadir sobre cada estas sillas una persona, necesitamos transformarnos en buenos comunicadores. Un buen comunicador simple y sencillo del mensaje del Evangelio. De ese Jesús que está sentado a la diestra, que escucha nuestras oraciones. De ese Jesús que todavía sigue salvando, de ese Jesús que todavía sigue sanando, de ese Jesús que sigue obrando milagros aún en estos tiempos. Pero tenemos que entender que muchas veces nos falta ser buenos comunicadores. Damos tanto rodeo al mensaje del Evangelio que olvidamos su simpleza. La simpleza que hoy tanto necesitamos. Cuando uno mira uno de los buscadores más importantes como Google, ¿qué es lo que ve? La simpleza. ¿Ustedes se piensan que Google no podría vender publicidad en su página? Claro que lo podría vender. Pero cuando vos entras en Google, los que saben de computadoras, ¿qué es lo que es? Un lugar donde vos pones lo que necesitas encontrar. ¿Por qué? Porque quieren ser simples, sencillos. Y el mensaje del Evangelio tiene que ser simple. Lo que transmitimos hacia las personas, no podemos decir, tenés que ir a la iglesia, ayunar, orar. Simplemente decirle, hay un Dios que quiere obrar a tu favor. Hay un Dios que quiere restaurar la comunicación contigo. Hay un Dios que quiere hacer cosas con nuestras vidas. Amén. Así que volvamos a la simpleza y transformemos nuestras vidas en buenos comunicadores. Por eso podamos vernos identificados en la vida de Moisés. No tenemos muchos amigos, no podemos hablar. Y el tercer punto que yo quiero destacar, que alguno puede discrepar conmigo, es que tal vez no fuera un buen líder. Cuando hablo de liderazgo no hablo de personas que están en una posición, sino hablo de liderazgo como influencia. ¿Cuánto influís en tu familia? ¿Cuánto influís en tus compañeros de trabajo? ¿Cuánto influís en las personas que te están rodeando? ¿Y por qué digo que no era buen líder? Si uno lee todo el libro de Éxodo, ¿qué es lo que siempre ve del pueblo israelita? Siempre estaban protestando. Siempre protestaron porque no tenían agua, porque no tenían carne, porque había mucho sol, porque venían los egipcios y los iban a matar. Y siempre era, ¿por qué no sacaste de la tierra de Egipto para morir en el desierto? Siempre las personas que lo rodeaban constantemente intentaban ir en una dirección errónea hacia lo que Dios los quería dirigir. Fíjense que la palabra de Dios, la intención de Dios, ¿cuál era? Que ese pueblo entrara en la tierra prometida. Y si vos caminás desde Egipto hacia Israel, probablemente en 40 días puedas llegar caminando. Tranquilo, toda una delegación. Sin embargo, estas personas tardaron 40 años rodeándole constantemente en el mismo lugar. Iban y volvían. Y dice la palabra del Señor que salvo 2 personas, todos los demás murieron en el camino. Indudablemente Él no pudo influenciarlos para que siguieran los caminos del Señor. Por eso hablo del mal liderazgo que tuvo esta persona. Y otro de los grandes errores que cometió Moisés es que él se pensaba que él tenía que hacerlo todo. Cuando en determinado momento Dios le dice, vos vas a levantar un lugar de reunión, y le da las instrucciones, tiene que ser de esta medida, tiene que ser todo como tenían que estar puestas las cosas. Él lo primero que pensó es cómo lo voy a hacer. Sin embargo, dice inmediatamente que Dios ya había preparado personas idóneas para poder realizar esa actividad. Por eso yo creo que cada uno de nosotros se puede transformar en un líder. Un líder no es alguien que acepta un título. Un líder es alguien que influye sobre los demás. Si empezamos a asumir que Dios quiere levantar un liderazgo en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pueda transformarse en un hombre o una mujer que predica su palabra y que influye sobre nuestra sociedad, ¿cuánto cambia el mensaje de Dios? ¿Cuánto cambia nuestra vida? Pero no es simplemente, soy el líder de música, soy el líder de esto,
sino liderazgo, asumamos que es influencia sobre los demás. ¿Cuánto estamos influyendo en las personas para que cambien su actitud y dejen sus pecados y transformen su vida? ¿Cuánto podemos influenciar sobre esos jóvenes para que no se cometan en drogas, para que no se vuelvan al alcoholismo? Esos planteos que muchas veces de nosotros hacemos. ¿Cuánto influenciamos sobre nuestros hijos para que estudien, para que se desarrollen? Creo que en estos tiempos tenemos que pensar esas cosas. Pero estas cualidades no eran las mejores de Moisés. Y fíjense que por último, él mismo no pudo entrar en la tierra prometida. Dice ahí en Números capítulo 20, del 1 al 12, dice, ¿por qué no se le permitió entrar en la tierra prometida? Porque cuando Dios le dijo, tenés que ir a hablar a la peña y va a salir agua. ¿Qué era lo que estaba pasando? El pueblo de Israel estaba descontento porque le faltaba agua. Tenían sed. Pero Moisés, ¿qué es lo que hace? Les empieza a criticar. Y después golpea 2 veces la piedra y el agua fluyó. Desobedeció a Dios, pensando que golpeando simplemente Dios le había dicho, decirle a la piedra y el agua va a saltar. Sin embargo, era el gran hombre de su época. Fue el hombre que se encargó de liberar al pueblo de la esclavitud. Y algunas cosas que quiero hablar, estas son las áreas negativas. ¿Por qué traigo a mención estas áreas negativas? Porque este hombre pudo tener un contacto con Dios cara a cara. Dice que su rostro reflejaba la presencia de Dios, se le iluminaba. Este hombre hizo que en determinado momento hubieran plagas de todo tipo y color. Hizo milagros que Dios le utilizaba, por más que le costó la entrada, el agua salió de la peña. Cuando tuvieron ganas de comer carne, vinieron las codornices. Siempre Dios le acompañó con grandes prodigios y milagros. Yo creo que todos queremos ese respaldo de Dios en nuestras vidas. Amén. Que cuando oramos por un familiar, que cuando oramos por alguien que está muy cercano a nuestro Dios, nos respalde. Sin embargo, este hombre tal vez pueda ver las mismas características que nosotros tenemos negativas. Tal vez podamos no ser buenos líderes porque no influenciamos en nuestra familia. Tal vez seamos muy malos comunicadores. O tal vez no podamos generar relaciones con amistades. Simplemente nos dedicamos a 2 o 3 grupos, 2 o 3 personas. Pero fíjense, quiero hablar sobre el legado de Moisés. Las cosas que podemos comparar la vida de Moisés con nuestras vidas. Y una de las primeras cosas es que estuvo al frente de una nación y lo llevó de una tierra a otra. Puse aquí salvación. ¿Acaso nosotros no estamos llevando, cuando llevamos el mensaje de salvación, hombres que estaban sumergidos en la tierra del pecado, en la tierra de llevar las cosas que no son lo que agrada a Dios, transformarlos su vida y transformarlos para que puedan entrar en la tierra prometida? Esa tierra prometida donde Dios dice que está preparando la morada para cada uno de nosotros. O sea, hay una similitud, un paralelismo entre la vida de Moisés con cada uno de nosotros, donde estamos llamados, como hoy oramos gran parte de este culto, para que Dios traiga nuevas vidas. Amén. ¿Cuál era lo que Dios estaba haciendo con la vida de Moisés? Liberando un pueblo. ¿Acaso nosotros no somos llamados a traer la libertad a los que están cautivos en drogas, en alcoholismo, en prostitución, en tantas cosas alejadas de Dios? Yo creo que nosotros tenemos esa misma similitud que tenía Moisés, llamados para traer salvación. Otra de las cosas que tuvo importante es que le dio un código de leyes. Le dio lo que después en la vida Jesús le hablaban de la ley de Moisés. ¿Acaso nosotros no somos llamados por Dios para enseñar un discipulado? Un discipulado, ¿qué es lo que quiere transmitir? Que cada uno obedezca lo que Dios quiere para nuestras vidas. El discipulado es enseñar los mandamientos de Dios. Y este hombre vaya que los enseñó. Yo creo que es una de las cualidades importantes, que hoy prediquemos el Evangelio para que nuevas personas vengan y tengan salvación. Pero eso no basta. Dios llamó y dijo a Jesús, y ustedes harán discípulos.
Discípulo significa obedecer los mandamientos de Dios. Cada lugar donde se levante una reunión de hogareña, lo primero es alcanzar vidas, alcanzar personas para salvación, pero lo inmediatamente después es enseñarle al discipulado. Dice la Biblia que por falta de conocimiento el pueblo se descarría, desfallece. Por falta de conocimiento, de no saber lo que Dios quiere para nuestras vidas, es que muchas veces la gente viene a la iglesia y no sabe lo que tiene que hacer. Y después le tratamos de exigir cosas que nunca les enseñamos. Es una autocrítica, creo que también tenemos que mirar hacia adentro. ¿Sí? Por eso estamos llamados a ser personas que discipulamos. El discipulado es un área muy importante porque son las bases del cristianismo. Sobre eso podemos asentar el resto de las cosas. Otra de las cosas importantes es que pasó la responsabilidad a otro líder a que los ayudara a establecer en un nuevo hogar. Logró multiplicar su visión. Dice la Biblia que este hombre falleció en algún momento. ¿Cuántos de nosotros trabajamos para la obra de Dios y pensamos, el día que me muera, conmigo se acabó la esperanza? O yo soy la persona que puede llevar esta reunión de hogar y más nadie. Un pastorado, un equipo de música, lo que vos te estés imaginando. Pero este hombre logró transmitir, dice la palabra del Señor, que después se levantó Josué, el cual llevó al pueblo a conquistar la tierra prometida. Y le dijo, una de las cosas que te tenés que preocupar es por cumplir al pie de la letra la ley que él había establecido. O sea, los códigos de conducta que Dios le había dado a Moisés, él tuvo la suficiente capacidad de poder transmitirlo. Y yo creo que hoy en estos tiempos donde estamos hablando de tantas reuniones hogareñas, necesitamos esa multiplicación. Esa multiplicación que es transmitir estas ideas para que tal vez entre unos años de allá donde Richard está llevando a cabo esas reuniones, tal vez se pueda surgir otras células y otras células de Gabriel y se pueda hablar una red de multiplicación. Pero por eso necesitamos tener y transmitir lo que queremos, hacia dónde estamos yendo. Y como iglesia, hacia dónde estamos yendo. Es a poder alcanzar a cada lugar donde Dios nos abra las puertas. Para que este año, por lo menos, si es la aspiración que tengo, que este año podamos tener 7 reuniones de hogares, ya que estamos cumpliendo 7 años como mínimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Pero sí sé que Dios abre puertas. Amén. Sé que Dios toca corazones, Dios levanta hombres, Dios levanta mujeres que dicen, Señor, tal vez sea como Moisés, no tenga las cualidades de liderazgo, no tenga las cualidades para generar relaciones interpersonales, tal vez no tenga las cualidades para comunicar el buen mensaje. Pero sí hay algo que yo puedo hacer y es esforzarme a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Hay algo que puedo hacer y que tenía Moisés cuando venían los problemas, los momentos difíciles, porque esos llegan tarde o temprano en nuestras vidas. ¿Saben lo que hacía Moisés? Se separaba del pueblo, iba al lugar de la reunión, subía a la montaña y empezaba a tener un diálogo con Dios y no se movía de ahí hasta que Dios le diera la solución para su problema, no le diera cómo podía salir de esa circunstancia. Pero ahí hay esas tres cualidades, son el legado que Dios nos dejó a través de la vida de Moisés, para que llevemos a un pueblo a la salvación, para que le enseñemos al discipulado y después podamos hacer que esta visión que estamos teniendo en estos tiempos, que Dios está cambiando la estructura de esta congregación, la podamos transmitir hacia los demás. Y una de las cosas y cualidades importantes de Moisés, que después aprendió que tenía que trabajar en equipos. Dice que en determinado momento él se sentaba, juzgaba al pueblo, le daba las órdenes, los guiaba. Cuando Dios se movía, él salía corriendo, calzaba el arca, se decía, vamos muchachos que nos tenemos que ir todos. Sin embargo, un día viene su suegro y le dijo, te estás matando. ¿Por qué no empezás a separar personas idóneas? Y empezó a desarrollar. ¿Y saben lo que pasó? Y el Espíritu de Dios cayó sobre esas vidas. Y esas personas se transformaron en gente que le alivianó su carga. Yo creo que en estos tiempos hay hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios que se van a levantar en este lugar, que se van a levantar para tomar las armas
que Dios les ha dado para llevar estas 3 tareas importantes en nuestras vidas, como es la evangelización, el discipulado y el transmitir, para que esta obra siga extendiéndose para todas las partes de este país. ¿Sí? Por último, dice la palabra del Señor ahí que Moisés tenía 120 años cuando falleció. Con todo, no se había debilitado ni su vista se había perdido su vigor. Durante 30 días lo lloraron los israelitas en las llanuras de Moab. Indudablemente logró conquistar el corazón de las personas. Durante 40 años estuvo al frente de lo que Dios le había mandado. ¡Qué responsabilidad! Y a veces nosotros, ¿verdad? Pasan 1 año o 2 años y no obtenemos los resultados que queremos y ya tiramos todo por la borda. Esto ya no es de Dios. No es de Dios. Saben, este hombre tuvo que enfrentar circunstancias adversas. De todo tipo y color. No es fácil. Dicen los estudiosos que las personas que más o menos le acompañaban eran 3 millones, 4 millones de personas que escuchaban su voz y su liderazgo. Sin embargo, este hombre dice que por 30 días le estuvieron llorando. 30 días, ¿por qué? Porque se había ganado el corazón de la gente que lo rodeaba. ¿Saben cómo nos ganamos el corazón de las personas que nos rodeamos? Cuando logramos mantener nuestra integridad. Cuando podemos ser consecuentes en nuestras palabras con nuestros hechos. Cuando podemos decir soy cristiano y ante la primera tentación no nos vamos por cualquier lado. Cuando podemos decir realmente yo lo que creo lo llevo a la práctica. Si yo creo que Dios me va a bendecir, si yo creo que Dios sigue sanando, porque espero que todos creamos eso, cuando hay un enfermo voy a orar primeramente por el enfermo y después consulto al médico. No estoy diciendo que no lo consultes, pero que pongas énfasis en lo que Dios te ha dado. Si vos crees que Dios te abre la prosperidad económica, orá por la economía. Y muchas veces si tenés que ofrendar y decirle, Señor, hoy voy a poner una ofrenda especial, o voy a hacer algo, o darle a un pobre algún vestido porque lo vi y no tiene, para que tú me multipliques. Dice que cuando sembramos podemos cosechar. Y a veces esperamos cosechar sin ni siquiera haber sembrado nada. Este hombre realmente no tenía las mejores cualidades. Desde su nacimiento tal vez luchó con la difícil porque fue el único de su generación. No tenía amigos de su misma edad. Los que existían eran más grandes. No tenía las mejores cualidades. Sin embargo, yo creo que todos los que estamos aquí desearíamos ser usados como Dios usó a Moisés. ¿Verdad? Por eso que podamos meditar en esta palabra sobre su vida. Que podamos meditar si realmente hoy nosotros estamos evangelizando, estamos discipulando y estamos haciendo que esto crezca, desarrollando la visión de los demás. Muchas de estas cosas me hago mi autocrítica también. No es que estoy diciendo, muchas veces cometo esos errores y me equivoco. Doy gracias a Dios que muchas veces también Dios me pone a la alerta y me dice, mira, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está ocurriendo. Que demos gracias a Dios, porque si estamos creyendo que este es el tiempo que estamos anhelando, este tiempo donde Dios va a multiplicar en las reuniones hogares, Dios va a multiplicar las personas en esta iglesia, sepamos que somos un equipo, que jugamos todo para el mismo lado, que no hay aquí llanero solitario, porque aunque parezca irónico, hasta el llanero solitario tenía a su amigo toro, siempre estuvo acompañado. Que podamos lograr generar equipos de trabajo en todas las áreas. Vaya que sí hay tarea en estos tiempos aquí por desarrollar. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que la bendición de Dios nos alcance y podamos entender, y quiero hacer hincapié en esto, que aunque podamos no tener buena socialización, no seamos buenos comunicadores y hasta no seamos muy buenos influyentes en las personas, con el correr del tiempo Dios transforma tu vida y tal vez seas como Moisés, que logró que todo un pueblo llegara casi hasta las puertas de la tierra prometida.
Después tal vez otros se levantarán y desarrollarán otras cosas. Pero que mantengas en firme los llamados que Dios tiene para nuestras vidas. Las cosas que tenemos que desarrollar para Dios. Levantemos nuestra autoestima, porque Dios tiene confianza en cada uno de nosotros. Amén. Dios nos ha llamado y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros se van a llevar a cabo. Pero nosotros tenemos que decir: Señor, yo me esfuerzo, yo voy. Aunque a veces como Moisés renegando, pero no soy medio lento para hablar, no soy la persona idónea. Pero vas a ir con el respaldo de Dios. Vas a ir con la unción de Dios, que te va a ayudar en todas las cosas que estás emprendiendo. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos unos instantes y que meditemos un segundito nomás si realmente Dios puede hacer cosas en nuestras vidas. Tal vez hoy vos tengas